Les habla Rodrigo Altamirano y esta noche traemos una historia completamente distinta a todo lo que hemos vivido en estas vibrantes semanas de Copa del Mundo. No hablaremos de victorias épicas ni de récords históricos o de celebraciones masivas inundando las calles. Es una historia de silencio, ese vacío exacto que produce un estadio de 87,000 personas cuando el sueño que compartían se rompe de la forma más dolorosa. El gigante azteca fue eliminado del Mundial 2026 por Inglaterra. El azteca que estas semanas vibró con hazañas históricas y rompió al fin esa maldición de 40 años, desatando celebraciones que desbordaron las avenidas con cientos de miles de almas festejando bajo la lluvia. Presenció una tarde inolvidable de esas que quedan grabadas a fuego en la memoria de cada asistente, aunque con un sentimiento muy distinto al de las gloriosas noches anteriores. Reuters publicó hoy 6 de julio de 2026 las primeras reacciones sobre el impacto en el país. No describe un colapso nacional ni un drama desproporcionado de esos que la prensa convierte en tragedia falsa, es algo mucho más real y honesto, y sumamente revelador sobre el verdadero significado de este mundial para todo México, más allá del marcador. Se siente en el silencio del Azteca tras el silbatazo final y en las miles de personas dejando el estadio bajo la lluvia. Pero también brota un orgullo inmenso por el heroico camino de una selección azteca que llegó más lejos de lo que nadie había logrado en 4 décadas. Para dimensionar lo que realmente ocurrió hoy en el Azteca y la capital, debemos analizar el encuentro mismo y el valor histórico de ver a nuestra selección en estos cuartos de final. México encaró a Inglaterra con 5 victorias consecutivas y manteniendo su portería imbatible en todo el campeonato. Se rompió esa pesada maldición de 40 años sin superar la primera ronda de la fase eliminatoria, logrando igualar el histórico muro defensivo de Italia en 1990. Llegamos como ese rival incómodo que nadie vio venir, una escuadra que transformó esta Copa del Mundo en una hazaña de superación colectiva, algo que trascendió la cancha para tocar la identidad nacional mexicana. Cargábamos, en pocas palabras, con la responsabilidad de protagonizar la epopeya más gloriosa del fútbol de nuestro país en décadas. Esa gran expectativa que antes sirvió de motor para ganar, hoy se convirtió en el tamaño de nuestra caída. El choque fue digno de unos cuartos de final intenso, peleado a muerte, lleno de destellos técnicos por ambos lados y con la angustia extrema de saber que el perdedor empacaba maletas sin boleto de vuelta. Inglaterra demostró ser el oponente más duro del certamen con una tremenda calidad individual, motivados además por la intensa semana de polémica sobre el hotel y el mariachi y la enorme determinación de saber que jugar en él. Azteca representaba su prueba de fuego. El conjunto inglés tuvo que exigirse al máximo para poder eliminar a México. Pero el marcador hoy pasa a segundo plano frente al impacto posterior, porque lo que se vivió en el Azteca y en las avenidas de la capital es el relato que Reuters destacó y el que esta noche exige nuestra total atención. Al sonar el silbatazo que consumó la caída mexicana, el imponente Azteca se inundó de un sentimiento colectivo que 87,000 almas experimentaron al unísono, algo sin comparación con ninguna otra vivencia colectiva. Hablamos de un silencio denso, no absoluto, porque un recinto de tal tamaño jamás enmudece del todo con gente dentro, sino ese vacío abrumador que surge cuando el rugido que colmaba cada rincón se apaga porque el motor de su pasión ya no está, minutos antes de aquel silbatazo final. Y con la derrota casi sellada, nuestra gente empujó hasta el último aliento, buscando una milagrosa remontada que el reloj hacía cada vez más difícil. Los gritos, las porras, ese rugido épico que antes acompañaba con pasión cada gol y cada jugada peligrosa del Tri vibraban con una desesperada y hermosa emotividad según corría el reloj. Pero cuando el árbitro pitó el final, toda esa pasión acumulada de la gente no encontró la forma de descargarse, dando paso a ese mutismo estremecedor que los propios hinchas describen como la experiencia más electrizante de sus vidas en una tribuna. Sebastián Morales, el seguidor de 24 años, que nos acompañó en crónicas previas y que no se perdió un solo partido de México en el Coloso, contemplaba el pasto desde su butaca habitual al sonar el silbatazo. Su testimonio del instante plasma la cruda emoción de quien acompañó a nuestra selección en sus momentos más altos y hoy presenció la dramática conclusión de este viaje histórico.
Sus palabras lo dicen todo en el momento exacto en que sonó el silbato. Me quedé petrificado, sin poderme mover por largos minutos. A mi lado, había gente llorando, personas abrazadas, contemplando la cancha en absoluto silencio. Nadie quería irse, como si quedarnos pudiera cambiar la historia. Como si el juego fuera a reiniciar si nos quedábamos ahí. Al final me levanté y salí. En la calle vi a la Ciudad de México bajo la lluvia. La gente caminaba en silencio. Ahí entendí que todo había terminado. Sebastián seguía inmóvil en su asiento. A su alrededor el gran coloso se vaciaba lentamente. Esa postal resume lo que vivió el azteca tras el silbatazo final. No hubo furia ni descontrol en la salida. Fue un retiro lento y silencioso. La marea humana necesitaba asimilar el golpe. Tocaba digerir un desenlace que nadie en el país quería ver venir. Sabíamos que podía pasar. El desalojo del estadio bajo el agua, como reportó Reuters, se sintió muy solemne. Aquello le dio un toque místico a este capítulo de nuestra historia. Esa misma lluvia nos había acompañado antes. Estuvo en los grandes triunfos de este mundial, como los festejos con 800,000 almas tras vencer a Chequia. En las avenidas, el agua volvió a caer esta tarde para despedir a la enorme fanaticada mexicana. Dejaban el coloso de Santa Úrsula tras caer eliminados, pero ya no había fiesta bajo el chubasco. Era el abrazo frío de una tristeza que ningún impermeable o paraguas lograba detener por completo. Imposible frenar esa tormenta interna que brota al perder el juego más crucial de toda una generación. Gabriela Ríos, de 53 años, estuvo allí en 1986 cuando caímos ante Alemania. Esta vez regresó con su hijo para presenciar el histórico triunfo azteca frente a la escuadra de Ecuador. Hoy volvió a apoyar ante Inglaterra. Al salir conversó de nuevo con el reportero que la había entrevistado antes. Caminaba bajo la llovizna con una serenidad increíble para alguien que hace poco lloraba de pura felicidad. Ella recuerda que el Mundial de 1986 dejó una herida que tardó años en sanar. Esta caída es otra cosa. Claro que duele, dijo ella, pero se siente muy distinto a lo de 86. En 86 sentimos que fallamos. Hoy me voy sabiendo que volamos más alto de lo esperado. No es igual. Este equipo nos devolvió la grandeza y eso ningún resultado nos lo va a quitar. Esa diferencia entre el dolor de 1986 y el de hoy es vital. No hay estadística capaz de medir ese orgullo. Va más allá de los números de la Copa del Mundo. Es una verdad absoluta para la afición mexicana que vibró con este torneo histórico desde la tribuna. Hay derrotas que hunden y otras que consagran a un gigante. Esto fue el despegue de una selección que superó cualquier expectativa previa. El Tri cayó en cuartos de final, pero plantó cara como la potencia mundial que es hoy. Rompimos el maleficio de 40 años, igualamos la marca de Italia 90 con 5 triunfos seguidos sin recibir un solo gol. El coloso vibró con una pasión que no se veía en décadas. La capital entera se desbordó en una fiesta nacional sin precedentes. Esos festejos multitudinarios quedarán grabados en la memoria colectiva de todo México por generaciones. Un tropiezo ante Inglaterra no borrará la hazaña. Los hinchas que salían del estadio lo sabían perfectamente. Caminaban bajo la lluvia, asimilando el golpe de la derrota, pero con la frente en alto. Las zonas de aficionados en la capital, con pantallas gigantes repletas de hinchas, vivieron un desenlace parecido. Quienes no consiguieron boleto compartieron el mismo sentimiento de hermandad nacional. Millones de personas siguieron el vibrante minuto a minuto desde las plazas públicas de la gran metrópoli. Ahí el impacto dolió de otra forma. No tenían el cobijo físico del estadio, todo llegó por televisión. Fue un trago amargo presenciar cómo el marcador digital sentenciaba el destino de nuestra selección. No había butacas a las cuales aferrarse ni una cancha vacía que contemplar en silencio. Solo quedaba asimilar el resultado en plena calle de la colonia Roma, lugar donde antes miles desbordaron las vallas, celebrando con orgullo los goles del Tri en este mundial histórico. Al sonar el silbatazo final, el ambiente cambió por completo. La gente reaccionó con una emotividad difícil de narrar. Hubo lágrimas sin disimulo y abrazos fraternos en silencio. Muchos clavaron la mirada en la pantalla gigante sin poder creerlo. Tras unos segundos eternos, todos empezaron a levantar sus cosas para retirarse en paz. Miguel Torres, aquel joven de 29 años que festejó ante Ecuador llamando a su papá.
Nos describió el abrazo virtual que duró apenas unos 30 segundos. El momento más emotivo que nos dio este deporte se vivió justo hoy en una de las pantallas gigantes del país. Al acabar, volvió a llamar a su padre, pero esta vez todo fue distinto. Le marcó enseguida, igual que cuando vencieron a Ecuador. Y de nuevo se quedaron sin palabras por un rato. Pero el silencio se sentía distinto, era el lazo mudo de padre y hijo. Se comprendían sin hablar, pero por razones totalmente opuestas, le recordó que habían llegado lejísimos a la cima misma. Su padre asintió y se despidieron sin más rodeos, no hacía falta. Esa llamada de Miguel tras la eliminación lo decía todo. Hubo el mismo silencio de 30 segundos que tras la victoria, pero ahora arrastraba una carga emocional completamente diferente. Es el retrato perfecto del impacto tan profundo que este glorioso mundial dejó en millones de familias mexicanas. Vivieron unidos por el fútbol y ese orgullo patrio que la prensa internacional, como Reuters, destacó en sus reportajes. El fervor de la afición tras la derrota no es un consuelo barato ni un discurso oficial inventado por el gobierno. Es una reacción real, un sentimiento puro que brota de la gente en las calles. Así lo registraron los corresponsales en el Estadio Azteca y las zonas de aficionados justo al terminar el encuentro. Y es que este orgullo se sostiene con datos duros, lejos de cualquier ilusión armada. México conquistó los cuartos de final por primera vez desde 1986, 40 años de espera, un hecho histórico. La selección y los 5 victorias consecutivas sin conceder un solo gol en contra, eso es una realidad indiscutible. Se igualó una marca invicta que nadie tocaba en 36 años de Copas del Mundo. Además, el país organizó un evento espectacular e inolvidable, rompiendo récords en turismo, pasión desbordada y una logística de primer nivel. El impacto económico en las comunidades locales es brutal. Estos logros gigantescos no van a desaparecer. Incluso tras la dura eliminación en cuartos, la afición que salía del Estadio Azteca bajo la lluvia lo sabía con total claridad. Sentían que el dolor de la derrota era real y que iba a pesar en el corazón del país por varios días. Don Aurelio Méndez, el taquero de la colonia Doctores, nos contó cómo el Mundial agotó sus carnitas noche tras noche. Durante el torneo vendió todo, pero esta tarde decidió cerrar su puesto mucho más temprano de lo habitual. Cuando lo buscaron los reporteros que lo entrevistaron semanas atrás, bajaba las cortinas metálicas con una calma asombrosa. Tras décadas de trabajo diario, sabía que todo llega a su fin, pero fue hermoso mientras duró. Mañana toca volver a empezar. Mañana abro de nuevo y la gente vendrá por sus tacos, aunque estén tristes. Eso es México. El fútbol pasa, los tacos se quedan. Esa filosofía de Don Aurelio sobre la eternidad de los tacos muestra la sabiduría de quien ha vivido de todo. Ha visto suficientes mundiales para entender que la vida diaria sigue adelante con la misma fuerza. Pase lo que pase en las canchas. No es simple resignación, es la certeza de lo mucho que este mundial levantó su negocio. El impulso para su barrio y su ciudad no se borra con la eliminación. Mientras tanto, las autoridades capitalinas, que coordinaron con enorme éxito la seguridad de los festejos masivos durante semanas, hoy enfrentaban otro reto. Tenían la misión de garantizar que la salida de cientos de miles de apasionados fanáticos fuera impecable. El desalojo del Azteca y las zonas de fiesta debía ser ordenado bajo una atmósfera emocional totalmente opuesta. Controlar a una marea de gente triste es tan difícil como manejar la euforia, aunque los peligros cambien. La jefa de policía Patricia Solano estuvo de nuevo al mando. Dirigió el gran despliegue de seguridad de hoy y su balance final fue contundente. En una rápida declaración a la prensa local tras el partido, la oficial fue clara. El operativo fue un éxito rotundo, la gente cooperó, hubo lágrimas, pero todo terminó con saldo blanco. La afición demostró civismo tanto en la caída como en la gloria, un reflejo del gran nivel de nuestra capital. Este reporte de la inspectora Solano es muy valioso porque completa el retrato de nuestra sociedad. Una gran metrópoli que demostró ser capaz de canalizar el estallido de alegría por los triunfos y la tristeza de quedar fuera, todo con una madurez ejemplar, sin disturbios en las calles. Tras la eliminación, el desalojo del Azteca y las fanzones se dio con una tranquilidad admirable.
Esa misma calma que Sebastián observó desde su asiento fue la prueba del crecimiento de nuestra gran capital. Lo que la Ciudad de México aprendió en estas semanas de orgullo ahora resuena en todo el país. Esto va mucho más allá del deporte. La prensa nacional dedicó transmisiones especiales justo después del silbatazo final. Analizaban la táctica, pero también el gran legado social que este glorioso mundial nos ha dejado. Significó para el país. Las redes, que por semanas fueron el gran escenario de fiesta y memes de victoria, se inundaron hoy con mensajes que mezclaban el dolor de caer con el orgullo por lo que la selección logró. El debate sobre el futuro de nuestro fútbol, sobre si este mundial abre una era de gloria o si los cuartos de final serán el límite de esta generación, ya comenzó tras el partido. Es un debate necesario y profundo que nuestro fútbol tendrá que afrontar muy pronto con toda la honestidad que exige. Pero hoy, a horas de la eliminación, la charla puede esperar. Esta noche es del dolor y del inmenso orgullo, que conviven de una forma que solo este deporte genera. El doctor Miguel Ángel Torres, el sociólogo de la UAM que analizó el comportamiento de la afición en este torneo, tiene sobre el golpe emocional en la capital una mirada que une este cierre con la locura que desató el Mundial desde el primer día. Lo que México sintió en esta Copa del Mundo no se borra hoy. Los eventos históricos dejan marcas profundas en la identidad de las naciones que los organizan, marcas que duran mucho más allá de cualquier marcador. Ciudad de México no recordará este torneo solo por caer en cuartos de final. Lo recordará por las 800,000 personas bajo la lluvia festejando contra Chequia y por el Azteca lleno noche tras noche, por cómo la gran capital mexicana aprendió a vivir la fiesta y la tristeza con la misma dignidad. Eso es lo que queda, lo que el tiempo guardará. La visión del doctor Torres sobre el legado de este histórico mundial es la que mejor acomoda este momento de despedida en el gran panorama de lo que el Mundial 2026 significa y significará para México. Mucho después de que se juegue la gran final de esta Copa, México no será el campeón del torneo. El viaje de la selección nacional terminó esta tarde en el histórico Azteca bajo una lluvia torrencial. Pero la transformación que el Mundial trajo a México, a sus ciudades y a su autoestima nacional. Como gigante anfitrión, esa historia no acaba con un silbatazo. El coloso de Santa Úrsula amaneció hoy, bajo un cielo gris en la capital. Por la tarde, la lluvia cayó con fuerza sobre un estadio que pasó de la gloria al llanto en 90 minutos. Y esta noche, con los últimos hinchas desalojando en silencio el templo más grande del fútbol mexicano. Esta fiesta histórica que nos dio momentos de grandeza que ninguna otra generación había presenciado llegó a su fin. No como un fracaso, sino como la gran hazaña de un equipo que llegó más lejos de lo que todos creían, cambiando en el camino algo que el tiempo jamás podrá borrar. El Azteca atestiguó la despedida, pero también vio la gloria previa y de todo este viaje. Vivido intensamente en el estadio más imponente de México, lo que quedará en nuestra memoria no es el último silbatazo de esta tarde, es la inmensa fiesta que la derrota no pudo apagar. Desde Ciudad de México, en la noche en que empieza el recuerdo eterno, les habló Rodrigo Altamirano. Seguiremos informando.